Vamos a ver los trombolíticos. Los trombolíticos, estos son los que van a destruir a los trombos. Entonces, recordemos, tenemos, aquí está un vaso sanguíneo, y digamos aquí está el trombo. Aquí está el trombo, que es pues un coágulo de sangre. Entonces, recordemos cómo está compuesto el trombo. El trombo está compuesto por plaquetas y por factores de la coagulación. Entonces, para dar un trombolítico, pues esto va a ser romper el trombo. Entonces vamos a dar trombolíticos cuando tengamos que el paciente esté formando trombos. Entonces, esto generalmente se va a dar en pacientes que vengan con un síndrome coronario agudo. Ahorita vamos a poner las indicaciones, pero vamos a ver primero el mecanismo de acción. Entonces, el trombolítico funciona porque va a inactiva a la trombina y a la fibrina. Recordemos que estos son los últimos factores de la cascada de la coagulación. Este es el factor 1 de la coagulación, este es el factor 2 de la coagulación. Entonces, el trombo, que tiene plaquetas, son varias plaquetas unidas entre sí, y entre una plaqueta y otra, tenemos fibrina. Fibrina que fue activada por la trombina, y pues la cascada de coagulación, pues nos vamos en retrógrado. Entonces, la cascada de la coagulación finalmente activa a la trombina, y de trombina esto activa a la fibrina. Entonces, un trombolítico lo que hace es que inactiva a la trombina y a la fibrina. Entonces, si las inactiva o si las destruye, pues esto nos hace fibrinolisis, hace que se rompa el trombo. Entonces, es un trombolítico o un fibrinolítico. Vamos a ver los trombolíticos. Esto va a ser alteplase, que se pone como TPA, o rectoplase, que se pone como RPA, A minúscula, o tenecteplase, que igual es TPA. Entonces, estos son, digamos, moléculas o medicamentos que podemos hacer en el laboratorio, y tenemos uno que viene de una bacteria que es la streptokinasa. Esta es una enzima que igual rompe a los trombos, y esta enzima, o digamos este medicamento que es una enzima, viene de la bacteria Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cuándo vamos a dar los trombolíticos? Ya vimos cuando el paciente está formando trombos, pero generalmente esto va a ser trombos en las arterias, no trombos en las venas. Ya vimos en videos previos los medicamentos que damos para romper o para prevenir la formación de los trombos en las venas. Estos van a ser los trombolíticos, son para profilaxis o para romper los trombos en las arterias, como es el síndrome coronario agudo. Recordemos que en el síndrome coronario agudo tenemos la arteria que tiene una placa de ateroma. La placa de ateroma se desprende, y en respuesta a esto se forma un trombo. Y esto es lo que ocluye la luz de la arteria. Entonces, para romper este trombo que está en la arteria, vamos a dar un trombolítico, ya sea alteplase o tenecteplase o streptokinasa. Entonces, para esto vamos a tener ciertas indicaciones o digamos contraindicaciones, porque no a cualquier paciente que venga con un evento coronario o con un síndrome coronario agudo le vamos a dar un trombolítico. Entonces tiene que cumplir ciertos criterios. Uno es que el paciente no puede tener historia de sangrado. No puede tener hipertensión. No puede tener diátesis hemorragípara. O sea, igual no puede tener tendencia a estar sangrando. No puede tener historia de cirugía previa, digamos, reciente, más o menos. Reciente, digamos, como 3 meses. Y no puede tener sangrado del sistema nervioso central. O sea, que haya tenido un evento cerebrovascular hemorrágico. Esas son, digamos, las principales contraindicaciones. También si el paciente tiene como más de 85 años o así, pues tampoco vamos a dar
tampoco vamos a darle un fibrinolítico o un trombolítico, que es lo mismo, porque los trombolíticos, pues el riesgo es que hacen sangrado, pues lo que están haciendo es que rompen al coágulo, entonces su efecto adverso pues es sangrado. Entonces, si digamos viene un paciente con evento coronario agudo, generalmente si el paciente viene con un evento coronario agudo o con un síndrome coronario agudo, si tiene menos, digamos, de 3.5 a 4 horas, se considera que se puede dar un trombolítico. Ahora, si el paciente viene dentro de las 3.5 a 4 horas de que tuvo el evento coronario, el síndrome coronario agudo, si no cumple con alguno de estos criterios, o sea, si tiene sangrado o historia de sangrado, si tiene hipertensión o si tiene diástasis hemorragípara, si tuvo una cirugía antes de 3 meses, si tuvo una hemorragia del sistema nervioso central o si tiene más de 85 años, aunque esté en esta ventana, aunque tenga menos de 4 o 3.5 horas de que tuvo el evento coronario, de que tuvo el síndrome coronario, no le vamos a dar el trombolítico, porque si tiene estos factores de riesgo, o sea, si tiene alguno de estos, pues tiene más riesgo de sangrar. Y este sangrado, pues este va a ser un sangrado del sistema nervioso central, porque el trombolítico, pues se lo estamos inyectando en la vena, no va a llegar nada más a la arteria que esté ocluida, aquí está la arteria que está ocluida. Entonces, si le damos un trombolítico, no nada más nos va a hacer lisis de este trombo, sino que pues la enzima o el medicamento pues se va a distribuir en todo el cuerpo, en todo el sistema cardiovascular. Entonces, podemos tener trombolítico que llega al sistema nervioso central y nos haga un evento cerebrovascular hemorrágico. Por esto el paciente no puede tener esos factores de riesgo si es que le vamos a dar un trombolítico. Entonces, estas son las indicaciones, pues es un infarto al miocardio, infarto del miocardio, y que venga en menos de 3 o 4 horas de que empezó el infarto. Si al paciente le dimos el trombolítico y digamos que está sangrando, entonces le podemos dar los antifibrinolíticos. Antifibrinolíticos son que inhiben a los fibrinolíticos y los fibrinolíticos son los que rompen el coágulo. Entonces, un inhibidor de lo que rompe al coágulo. Estos son los antifibrinolíticos, como es el ácido aminocaproico o el ácido tranexámico. Estos son antifibrinolíticos. O podemos dar reemplazo de los factores de la coagulación, porque aquí lo que hicimos fue inhibir al factor 2 y al factor 1 de la coagulación. Entonces vamos a dar reemplazo de estos factores. ¿Y cómo se va a hacer este reemplazo? Se puede hacer con el frozen plasma, o se puede hacer con los crioprecipitados. Entonces, indicaciones para dar los trombolíticos es que el paciente venga con un evento coronario agudo, con un síndrome coronario agudo, antes de las 4 o 3.5 horas de que empezó el síndrome coronario agudo. Si el paciente no tuvo una historia de sangrado reciente, si no tiene hipertensión severa, si no tiene diástasis hemorragípara, si no tuvo una cirugía previa, o sea, antes de 3 meses, si tiene menos de 85 años o si no tiene sangrado del sistema nervioso central, o sea, que no ha tenido un evento cerebrovascular hemorrágico, si no tiene ninguno de estos, entonces el paciente se le puede dar el trombolítico. Si tiene sangrado, si tiene diástasis hemorragípara, si tiene hipertensión, si tiene más de 85 años, entonces está contraindicado dar el trombolítico, porque estos pacientes tienen aumentado el riesgo de tener un sangrado del sistema nervioso central. Obviamente, si el paciente no tiene estos factores de riesgo, pues sí sigue teniendo probabilidad de tener un evento cerebrovascular hemorrágico porque le estamos dando el trombolítico, pero se considera más benéfico darle el trombolítico para tratamiento agudo de un infarto al miocardio si no tiene hemorragia reciente del sistema nervioso central, si no tuvo una cirugía reciente, si no tiene hipertensión, si no tiene menos de 85 años.
Si tiene lo opuesto, si tiene más de 85 años, si tiene hemorragia, si tuvo una cirugía previa o así, pues se considera que es más riesgoso dar un trombolítico a prevenir el infarto al miocardio. Entonces, en este caso, nos podemos esperar a que el paciente se meta a la angioplastía coronaria y no le vamos a dar el trombolítico para que no nos vaya a hacer un evento cerebrovascular. Entonces depende del paciente, depende de la historia médica del paciente, de la edad del paciente y todo eso. Ahora, no a todos los infartos del miocardio se va a tratar con trombolítico. Estos van a ser los infartos que vengan con segmento ST elevado. Si el paciente viene con un infarto al miocardio y tiene depresión del ST, para esto está contraindicado dar el trombolítico. El trombolítico nada más se va a dar en un paciente que no cumpla con las características que ya dije, que no tenga hemorragia, que no tenga una cirugía reciente, que no tenga más de 85 años y que tenga que venga antes de las 3.5 horas de que tuvo el evento coronario agudo, pero que tenga ST elevado. Si tiene ST elevado. Esto se traduce diciendo que tenga oclusión total de la arteria. Si tiene oclusión parcial, esto no se manifiesta como un ST elevado, sino que en el electrocardiograma se ve como una depresión del ST. En estos pacientes no se van a dar los trombolíticos, está contraindicado dar los trombolíticos, porque no se ha demostrado que esto aumente la expectativa de vida. De hecho, parece que aumenta la mortalidad, pero bueno. Y si se nos pasa la mano y el paciente sangra, entonces vamos a dar los antifibrinolíticos, como es el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico, o vamos a dar reemplazo de los factores de la coagulación, porque dijimos que los trombolíticos inactivan al factor 1 y al factor 2 de la coagulación, que es la fibrina y la trombina. Entonces vamos a dar esos factores. ¿Y cómo vamos a reemplazar esos factores? Los vamos a dar en forma de fresh frozen plasma o de crioprecipitados. Los nombres de los trombolíticos son alteplase, recteplase y tenecteplase, que estos son, digamos, medicamentos fabricados en el laboratorio, y streptokinasa, que esta es una enzima que está en el Staphylococcus aureus. Y pues ya, de efecto adverso, pues nada más el sangrado. Y obviamente el paciente, si vemos los estudios de laboratorio, después de haberle dado un trombolítico, va a tener aumento del PT y del PTT, aumento del tiempo parcial de tromboplastina y aumento del tiempo de protrombina, porque recordemos que el factor 1 y 2 de la coagulación pertenecen a la vía común de la cascada de la coagulación. Entonces vamos a tener aumentados los dos tiempos, el PT y el PTT, pero no vamos a tener trombocitopenia. Los trombolíticos rompen el coágulo, pero no afectan la función plaquetaria. Entonces no vamos a tener trombocitopenia, pero sí vamos a tener elevado el PT y el PTT. Nos vemos en el siguiente video.